El ático se encontraba en lo alto de una de las torres más codiciadas de la ciudad. Era un monumento a la riqueza y el éxito que brillaba como una joya contra el cielo nocturno. Desde fuera, era el tipo de hogar con el que la gente soñaba. Tenía ventanas de piso a techo que capturaban el extenso horizonte. Sus suelos de mármol reflejaban los candelabros como agua en calma. Y los muebles costaban más de lo que la mayoría de las familias ganaban en toda una vida. Pero Vivian hacía mucho que había dejado de ver la belleza en él. Lo que veía ahora eran las puertas cerradas, las paredes insonorizadas y las 1000 pequeñas jaulas disfrazadas de lujo. Había pasado la mañana de pie frente al espejo de cuerpo entero del dormitorio principal. Su reflejo le devolvía la mirada con ojos vacíos. El vestido sobre la cama era de seda esmeralda intenso, elegido personalmente por Julian, como todo lo que ella usaba. Lo había enviado con una nota que decía: «Ponte esto, no me decepciones». No había beso, ni una palabra de cariño. Ya nunca lo sabía, no por escrito. Él había aprendido a no dejar pruebas, nada que pudiera rastrearse hasta el hombre que el mundo veía como un encantador y filantrópico gestor de fondos de cobertura. Vivian lo conocía mejor. Sabía que el hombre que sonreía para las cámaras y brindaba por la caridad con un vaso de whisky era una máscara meticulosamente elaborada. El verdadero Julian existía a puerta cerrada, en los espacios donde nadie podía oír. Se deslizó el vestido por la cabeza, la seda fría contra su piel. Le quedaba perfecto, como debía ser. Él conocía sus medidas mejor que ella. Las tenía guardadas en un archivo junto con su horario, sus contactos, cada uno de sus movimientos. Se abrochó los pendientes de diamantes que él le había regalado hacía 2 años. Fue un regalo que llegó después de la primera vez que le dejó un moretón en las costillas, un soborno envuelto en lujo para asegurar su silencio. Los había llevado desde entonces. Había aprendido que la sumisión era más fácil que la rebeldía, que el camino de menor resistencia mantenía a raya la violencia, al menos por un tiempo. Un sonido suave vino del umbral y levantó la vista para ver a Julian. Estaba apoyado en el marco, ya vestido con su smoking perfectamente entallado. Era guapo como lo es una daga, afilado, elegante y peligroso. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, su mandíbula tensa de esa manera particular. Eso significaba que la estaba evaluando, calculando su valor en ese momento. Sus ojos recorrieron su cuerpo lentamente, no con deseo, sino con un sentido de posesión. Cuando su mirada se encontró con la de ella en el espejo, sonrió. Era la sonrisa que usaba para el mundo, cálida y segura, pero Vivian vio la frialdad debajo de ella. «Date la vuelta», dijo él. Su voz era tranquila, casi afectuosa, pero era una orden disfrazada de cortesía. Ella se dio la vuelta. Había aprendido a no dudar. Se acercó a ella lentamente, como un depredador que rodea a su presa, y extendió la mano para ajustar el collar en su garganta. Sus dedos rozaron su clavícula, y ella se obligó a no estremecerse. La estaba poniendo a prueba, como siempre hacía antes de un evento, buscando las grietas en su compostura. Cuando no encontró ninguna, levantó su barbilla con un dedo y estudió su rostro. «Te ves aceptable», dijo, y la palabra pretendía ser un cumplido. «Gracias», respondió ella. Su voz era uniforme, vacía. Spiny Diggin era lo que él quería. Se inclinó y le dio un beso en la frente, un gesto que podría haber parecido tierno para cualquiera que estuviera mirando. Pero Vivian sintió su peso como una marca, un recordatorio de qué nombre llevaba en espíritu, si no legalmente. Él le había propuesto matrimonio 2 veces. Ella dijo que sí la segunda vez, después de una noche que apenas recordaba y una mañana que pasó cubriendo moretones con corrector. La boda se había pospuesto 3 veces, siempre debido a sus obligaciones laborales. Ella sabía la verdad. Posponer la boda era otra correa, otra forma de mantenerla suspendida en la incertidumbre, dependiente de su buena voluntad. «Esta noche es importante», dijo Julian, retrocediendo pero manteniendo su mano en el hombro de ella. Su agarre era lo suficientemente firme como para sentirlo a través de la seda. La gala de la Fundación Blackburn.
La mitad de los poderosos de la ciudad estarán allí, incluyendo algunas personas a las que necesito impresionar. Estarás de mi brazo. Sonreirás. No hablarás a menos que te hablen, y bajo ninguna circunstancia me avergonzarás. Entiendo, dijo ella. Las palabras salieron automáticamente. Las había dicho tantas veces que habían perdido todo significado. Su agarre se apretó por una fracción de segundo, un recordatorio, una amenaza, y luego la soltó y dio un paso atrás. Se alisó la parte delantera de su esmoquín y se convirtió de nuevo en el encantador financiero. La máscara volvió a su lugar con facilidad practicada. El coche está esperando, dijo. Vamos. La gala se celebró en el Grand Astor Hotel, un hito histórico que había acogido a la élite de la ciudad durante más de un siglo. El salón de baile era una catedral de opulencia, con techos abovedados pintados con frescos. Tenía candelabros de cristal que esparcían la luz como diamantes rotos, y mesas cubiertas de lino marfil y cargadas de porcelana con borde dorado. Las familias más poderosas de la ciudad se mezclaban con políticos, celebridades y el tipo de riqueza que no aparecía en ningún registro público. El champán fluía. Las risas sonaban en estudiadas ráfagas musicales. Era el tipo de evento donde cada sonrisa era una negociación y cada apretón de manos era un contrato. Vivian caminaba junto a Julian con la mano apoyada ligeramente en el hueco de su brazo. Su postura era perfecta, su expresión serena. Había interpretado este papel tantas veces que se había convertido en una segunda piel. Sabía cuándo reír, cuándo asentir, cuándo pasar a un segundo plano y dejar que Julian captara la atención de cualquier socio comercial o aliado político que estuviera cortejando. Esta noche, ella no era una persona, era un accesorio, una obra de arte que él exhibía para señalar su éxito. Se movieron entre la multitud como un barco que corta aguas tranquilas. Julian se detenía para saludar a un senador por aquí, a un magnate inmobiliario por allá. Cada presentación era la misma. Julian ponía su mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que parecía afectuoso, y decía, «Esta es mi Vivian». No su prometida, no su pareja. Suya, como si fuera un coche o un cuadro o cualquier otro activo que hubiera adquirido. Y Vivian sonreía, estrechaba la mano y no decía nada, porque decir algo significaría consecuencias. Más tarde, vio a Chloe al otro lado de la sala, de pie cerca de la barra con una copa de champán en la mano. Chloe era su amiga más antigua, la única que no había sido alejada lenta y metódicamente en los últimos 3 años. Ahora se comunicaban en secreto, mensajes de texto que se borraban de inmediato, llamadas telefónicas hechas solo cuando Julian no estaba en casa. Chloe lo sabía. Había visto los moretones una vez, le había rogado a Vivian que se fuera, le había ofrecido un lugar donde quedarse y dinero para empezar de nuevo. Pero Vivian no había estado lista entonces. No estaba segura de estarlo ahora. Pero ver el rostro de Chloe, la preocupación que parpadeaba detrás de su expresión cuidadosamente neutral, hizo que algo se retorciera dolorosamente en su pecho. Julian siguió su mirada y su mano se apretó en la parte baja de su espalda. Sus dedos presionaron con la fuerza suficiente para dejar una marca. «No lo hagas», murmuró él contra su oreja, su voz agradable para cualquiera que pudiera estar mirando. «Sabes lo que pienso de ella». «No iba a hacerlo», mintió Vivian. «Buena chica». Él liberó la presión, pero no quitó la mano. «Quédate cerca. Necesito hablar con Carver. Está junto a las ventanas del fondo». Cruzaron el salón de baile, pasando junto a grupos de invitados resplandecientes y mesas cargadas de arreglos florales más altos que un niño. El senador Carver era un hombre corpulento, con una risa estruendosa y un apretón de manos que aplastaba los nudillos. También estaba, Vivian lo sabía, profundamente endeudado con Julian por razones que nunca le habían contado. Julian tenía un talento para encontrar secretos y convertirlos en palanca. Así había construido su imperio, y así lo mantenía. Ella permaneció en silencio mientras los dos hombres hablaban, con la sonrisa fija en su lugar, sus ojos vagando por la sala. Y fue entonces cuando lo vio. Estaba de pie cerca del fondo del salón,
lejos de los candelabros y la multitud de invitados, medio envuelto en la sombra de un pilar de mármol. Era mayor que la mayoría de los hombres en la sala, con canas en las sienes y líneas grabadas en un rostro que claramente había visto su cuota de violencia. Pero la edad no lo había disminuido. Si acaso, lo había refinado, afilándolo hasta convertirlo en algo agudo y formidable. Llevaba su esmoquín como una armadura, y el espacio a su alrededor estaba más vacío de lo que debería, como si los otros invitados supieran instintivamente que debían mantener la distancia. No hablaba con nadie, estaba observando. Su mirada se movía por la sala con la paciencia lenta y deliberada de un hombre que no tenía nada que demostrar y todo que proteger. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Vivian sintió algo que no había sentido en años. Se sintió vista, no evaluada, no catalogada, no poseída. Vista, como si él mirara más allá del vestido y los diamantes y la sonrisa cuidadosa y vacía, y entendiera exactamente lo que ella estaba haciendo allí, lo que estaba soportando, quién pretendía ser. Ella apartó la mirada primero. Había aprendido que la supervivencia significaba nunca llamar la atención, nunca encontrar la mirada de hombres peligrosos. Y ese hombre, quien quiera que fuera, irradiaba peligro como el calor de un fuego. La voz de Julian interrumpió sus pensamientos. ¿Qué estás mirando? Ella se volvió hacia él, con la sonrisa aún en su lugar. Nada, solo admirando los candelabros. Él la estudió por un momento, entrecerrando los ojos, y ella contuvo la respiración. Pero el senador Carver eligió ese momento para hacer una pregunta sobre una ley, y la atención de Julian se desvió. Vivian soltó un suspiro silencioso y no volvió a mirar hacia el fondo de la sala. Pero sintió esos ojos sobre ella durante el resto de la noche. Era casi medianoche cuando el humor de Julian empezó a agriarse. Había estado bebiendo constantemente desde la cena, whisky tras whisky. Cada uno profundizaba el rubor en sus mejillas y el filo en su voz. Había perdido una cantidad significativa de dinero en una partida de cartas antes. Un hecho que había intentado ocultar detrás de risas y gestos displicentes de su mano. Pero Vivian había visto cómo se tensaba su mandíbula, cómo su agarre en el vaso se volvía blanco. Conocía las señales, las había catalogado a lo largo de los años, como un meteorólogo cataloga las señales de advertencia de una tormenta. Estaban de pie cerca de la barra cuando el teléfono de Julian vibró. Lo sacó del bolsillo de su chaqueta, miró la pantalla y su expresión se oscureció. Leyó el mensaje que había llegado con el tipo de rabia silenciosa y concentrada que Vivian había aprendido a temer por encima de todo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban fríos. ¿Quién te ha estado contactando?, preguntó él. Su voz era baja, controlada, pero había un temblor debajo que hizo que su estómago se contrajera. Nadie, dijo ella. Yo no... No me mientas. La agarró por la muñeca, sus dedos clavándose en la piel sensible justo encima de su mano. El dolor fue inmediato, agudo, pero ella no gritó. Había aprendido que llorar solo lo empeoraba. Chloe, ¿te ha enviado un mensaje esta noche? No he mirado mi teléfono, dijo Vivian, y era la verdad. Su bolso de mano estaba en su mano, pero no lo había abierto ni una vez desde que llegaron. Los ojos de Julian la taladraron, buscando la mentira. Luego, sin previo aviso, le arrebató el bolso de los dedos y lo abrió. Sacó su teléfono, lo revisó con el pulgar, y su expresión pasó de fría a estruendosa. ¿Estás bien?, leyó en voz alta, su voz elevándose. Solo quería saber cómo estabas. Avísame que estás a salvo. La miró, y la sonrisa que se extendió por su rostro fue la peor cosa que había visto en su vida. Era la sonrisa que ponía cuando había decidido que ella necesitaba ser castigada. Le dijiste que te escribiera. Le dijiste que no estabas a salvo. No lo hice, dijo Vivian. Y esto también era verdad. Chloe le escribía todos los días, respondiera o no. Era su acuerdo tácito, un salvavidas que Julian aún no había logrado cortar. ¿Crees que soy un tonto? La agarró del brazo de nuevo, esta vez más fuerte, y comenzó a alejarla de la barra, de la multitud,
hacia los rincones más tranquilos y oscuros del salón. ¿Crees que puedes dejarme en ridículo delante de todos? ¿Que no lo haré? Julian, por favor. La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla, y se odió por ello. Suplicar nunca ayudaba. Solo alimentaba algo en él, un hambre oscura que necesitaba su miedo para sobrevivir. La arrastró a un nicho apartado del salón principal, una pequeña antecámara que estaba vacía de invitados, oculta detrás de una pesada cortina de terciopelo. La música de la gala se oía amortiguada aquí, las risas y la conversación reducidas a un zumbido distante. Estaban solos. La empujó contra la pared, su cuerpo bloqueando su única salida, y su mano se movió de su brazo a su garganta. No apretó. Todavía no. Solo la apoyó allí, un recordatorio de lo que podía hacer. Borrarás la información de contacto de Chloe, dijo, su voz un susurro que era de alguna manera más aterrador que gritar. Bloquearás su número, no volverás a hablar con ella. Y si me entero de que has estado contando mentiras sobre nuestra relación, sobre lo que pasa a puerta cerrada, me aseguraré de que te arrepientas por el resto de tu vida. No le he dicho nada a nadie, dijo Vivian. Su voz era más firme de lo que se sentía. Lo juro. ¿Jurar sobre qué? Sus dedos se apretaron fraccionalmente, cortándole el aire por un momento, lo suficiente para hacerla jadear. Sobre tu vida, sobre la tumba de tu madre. No tienes nada sobre lo que jurar. Vivian, no tienes nada. Te di todo lo que tienes, y puedo quitártelo todo en un instante. Ella lo miró fijamente, su corazón latiendo contra sus costillas, su cuerpo temblando con el esfuerzo de permanecer quieta. Sabía lo que venía después. Había vivido la escena antes más veces de las que podía contar. La ira, la violencia, las disculpas, los regalos. El ciclo era tan predecible como ineludible. Lo había soportado durante 3 años porque se había convencido de que esta era su vida ahora, que no había salida, que irse sería peor que quedarse. Pero esta noche, algo era diferente. Tal vez era el agotamiento, el cansancio profundo de fingir, de sonreír, de encogerse hasta no ser nada para que él pudiera sentirse grande. Tal vez era el champán que apenas había tocado, o la vista de Chloe al otro lado de la sala, o el recuerdo de esos ojos oscuros observándola desde las sombras. O tal vez era simplemente esto, la sensación de su mano en su garganta, la certeza de lo que estaba a punto de suceder, y la repentina y cegadora comprensión de que preferiría morir antes que volver a vivir esto. Cuando Julian se echó hacia atrás para ajustar su agarre, para posicionarse para cualquier golpe que hubiera decidido que ella merecía, Vivian se movió. Lo empujó con fuerza, desequilibrándolo. Él tropezó hacia atrás, su mano cayendo de su garganta, y ella no esperó a que se recuperara. Corrió. Salió disparada a través de la cortina de terciopelo hacia la luminosidad del salón de baile, la música y las risas cayendo sobre ella como una ola. No miró hacia atrás. Sabía que la seguiría. Siempre la seguía. Se abrió paso entre la multitud, ignorando las miradas de sorpresa y las quejas murmuradas, sus ojos buscando una salida, una puerta, cualquier cosa que la sacara de ese edificio y la alejara de él. Pero sabía, incluso mientras corría, que no había a dónde ir. Él tenía dinero, poder, conexiones. La encontraría, la traería de vuelta, y el castigo por huir sería peor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Estaba a mitad del salón cuando lo vio de nuevo. El hombre mayor de las sombras. Ya no estaba de pie en el fondo. Estaba cerca del centro de la sala ahora, hablando con un grupo de hombres que le mostraban una deferencia que no tenía nada que ver con las cortesías sociales y todo que ver con la supervivencia. Su presencia parecía dividir a la multitud a su alrededor, creando una isla de quietud en el mar de movimiento. Y en ese momento, Vivian entendió algo. Podía correr hacia las puertas y ser atrapada en una hora. Podía llamar a la policía y ver a Julian salir del apuro con una sonrisa y una llamada telefónica. Podía esconderse y esperar a que la encontrara, porque siempre lo hacía. O podía hacer algo tan inesperado, tan irrevocable, que lo cambiaría todo. Cambió de dirección.
Se movió hacia el hombre mayor con un propósito que no había sentido en años. Sus piernas la llevaron hacia adelante, incluso cuando su mente le gritaba que se detuviera. Julian estaba detrás de ella ahora. Podía sentirlo acercándose. Podía oír su voz llamándola por su nombre en ese tono engañosamente tranquilo que prometía violencia. Alcanzó al hombre mayor justo cuando la mano de Julian se cerró en su brazo. No pensó. No dudó. Se puso de puntillas, agarró las solapas de su chaqueta y lo besó. El beso fue desesperado, una oración y una súplica envueltas en una. Sintió la conmoción recorrerlo, la rigidez momentánea de su poderoso cuerpo. Sintió los ojos de todo el salón de baile vueltos hacia ellos, el repentino silencio que cayó sobre la multitud, y sintió el agarre de Julian en su brazo apretarse, y luego aflojarse con incredulidad. Por un momento sin aliento, no pasó nada. Estaba suspendida en el espacio entre acciones, esperando ser rechazada, esperando ser apartada, esperando ser expuesta como la mujer desesperada y asustada que era. Y entonces, la mano de él subió para acunar la parte posterior de su cabeza. Su toque no fue suave, pero tampoco fue brusco. Fue deliberado, seguro. Inclinó su rostro ligeramente, profundizando el beso con una presión lenta y posesiva que hizo que sus rodillas se debilitaran por razones que no quería examinar. La besó como si le perteneciera, como si hubiera estado esperando este momento, como si ya hubiera decidido cómo terminaría. Cuando finalmente se apartó, sus ojos oscuros estaban fijos en los de ella y había algo en ellos que le cortó la respiración. No era ira, no era sorpresa, era algo más antiguo y peligroso. Reconocimiento, quizás, o reclamo. Se inclinó, sus labios rozando el pabellón de su oreja, y su voz fue un murmullo grave que sintió en sus huesos. Ahora eres mía. Las palabras se posaron sobre ella como cadenas de seda, atándola a él de maneras que aún no entendía. Oyó a Julian balbucear detrás de ella. Oyó la conmoción en su voz mientras intentaba formar palabras, afirmar su propiedad, reafirmar el control sobre una situación que acababa de serle arrebatada violentamente. Pero el hombre mayor ya se estaba girando, posicionando su cuerpo entre ella y Julian. Y la mirada que le dirigió a su ex fue más fría que cualquier cosa que Vivian hubiera visto jamás. Era la mirada de un hombre que había acabado con vidas sin perder un momento de sueño, que había construido un imperio sobre los huesos de quienes se cruzaron en su camino. ¿Hay algún problema?, preguntó él, y su voz era suave, casi aburrida. El rostro de Julian se puso blanco. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en 3 años no tenía nada que decir. No tenía poder aquí, ni palanca, ni control. Era solo un hombre de pie frente a una fuerza que no podía empezar a comprender. Y Vivian, de pie en la sombra del hombre más peligroso de la sala, sintió algo que creía muerto dentro de ella. Sintió esperanza. El beso había durado quizás 10 segundos, pero el tiempo se había plegado sobre sí mismo, estirando esos momentos en algo que se sintió eterno. Vivian estaba ahora en las secuelas, sus manos aún presionadas contra el pecho del hombre mayor, su respiración irregular, su mente luchando por ponerse al día con lo que acababa de hacer. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de su chaqueta. Podía oler el leve aroma a cedro y algo más oscuro debajo. Algo que hablaba de humo y cuero viejo y un poder que no necesitaba anunciarse. A su alrededor, el salón de baile no había vuelto a su bullicio anterior. Las conversaciones se habían reanudado, pero ahora eran susurradas, salpicadas de miradas en su dirección. La élite de la ciudad acababa de presenciar algo que no entendían, y estaban hambrientos de contexto, de explicación, de la historia que daría sentido a lo que habían visto. Vivian sintió su atención como un peso sobre sus hombros, pero no apartó la vista del hombre cuyas solapas aún sostenía. Él la miró con esos ojos oscuros e indescifrables, y por un momento ninguno de los dos habló. Luego, su mano se movió de la parte posterior de su cabeza a su codo, su agarre firme pero no doloroso, y la giró ligeramente para que su cuerpo formara un escudo entre ella y Julian.
Julian estaba a 1 metro de distancia, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Tenía las manos apretadas a los costados, los nudillos blancos, y una vena palpitaba en su sien que Vivian sabía por experiencia que significaba que estaba a segundos de una explosión. Pero no se movió. No podía. El hombre a su lado lo había congelado en su lugar con nada más que una mirada. Y Julian, el encantador, poderoso e intocable Julian, de repente era muy consciente de que estaba superado. El hombre mayor estudió a Julian con el mismo interés desapegado que un biólogo podría dar a un espécimen bajo un microscopio. Pregunté si había un problema. Dijo de nuevo, su voz suave, casi gentil. Fue la gentileza lo que la hizo aterradora. Julian tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia Vivian, luego de vuelta al hombre, y algún cálculo estaba ocurriendo detrás de su expresión de pánico. Estaba tratando de evaluar la situación, de encontrar el ángulo, de averiguar cómo recuperar el control. Pero no había ángulo aquí. Solo había un hombre que había pasado décadas aprendiendo a hacer que otros hombres tuvieran miedo. Y Julian estaba aprendiendo que todo su dinero, todas sus conexiones, todo su poder cuidadosamente cultivado no significaban nada frente a alguien que nunca había pedido permiso para existir. Ella está conmigo, dijo Julian finalmente, y su voz se quebró en la última palabra. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Vivian es mi prometida. No sé qué cree que está haciendo, pero sé exactamente lo que está haciendo. Los labios del hombre mayor se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Era la expresión de un depredador, el mostrar los dientes antes de la mordida. Está eligiendo. Se volvió hacia Vivian entonces, y su mano se movió de su codo a su barbilla, inclinando su rostro hacia el suyo. El toque fue ligero, casi delicado, y ella se encontró con su mirada sin pensar, sin el miedo que había gobernado cada una de sus interacciones durante 3 años. Había algo en sus ojos que no podía nombrar, algo que parecía casi aprobación. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó. No a quién pertenecía, no qué estaba haciendo. ¿Su nombre? Vivian, dijo ella, y su voz fue más firme de lo que esperaba. Vivian, lo dijo lentamente, saboreando las sílabas, y algo en su expresión cambió. El depredador retrocedió, reemplazado por algo más humano, más presente. Mi nombre es Dante, y creo, Vivian, que tú y yo necesitamos tener una conversación. Soltó su barbilla y se volvió hacia Julian, que estaba de pie rígido, su rostro ahora moteado de humillación y rabia. Dante hizo un gesto a un hombre que había aparecido a su lado, una figura de hombros anchos, con la cabeza rapada y ojos vigilantes que tenía el inconfundible porte de un soldado. Marco, Vivian aprendería más tarde. El segundo de Dante, su sombra, el hombre que se aseguraba de que las órdenes de Dante se cumplieran sin cuestionar. Marco, dijo Dante, y su voz era casual, como si estuviera pidiendo una bebida. El señor Julian ya se iba. ¿Podrías acompañarlo a la salida? Marco asintió una vez, un movimiento corto y eficiente, y dio un paso adelante. Julian dio un paso instintivo hacia atrás, y por primera vez, Vivian vio miedo en sus ojos. Miedo real, no la indignación teatral que había mostrado momentos antes. La miró, y en esa mirada, ella vio todo. La promesa de represalias, la certeza de su odio, el conocimiento de que esto no había terminado. Esto no ha terminado, dijo Julian, y su voz era baja, venenosa. Ella es mía. No sabes en lo que te estás metiendo. Dante no respondió. No necesitaba hacerlo. Marco ya había tomado a Julian por el brazo, su agarre visible incluso a través de la tela del esmoquín de Julian, y lo estaba conduciendo hacia la salida más cercana. Julian intentó zafarse, pero Marco no lo soltó, y en segundos habían desaparecido por las puertas del salón, dejando a Vivian sola con un hombre cuyo nombre no había conocido hacía 10 minutos. El silencio entre ellos se alargó. Dante no miró a los invitados que todavía observaban, no reconoció los susurros que habían comenzado a extenderse por la multitud. Su atención estaba completamente en ella, y ella tuvo la extraña e inquietante sensación
de que él estaba viendo más allá de su máscara cuidadosamente construida, a algo que no había mostrado a nadie en años. «Estás temblando», observó él. Ella se miró las manos y vio que tenía razón. Sus dedos temblaban contra la tela de su vestido, una reacción tardía a la adrenalina que había estado corriendo por sus venas desde que empujó a Julian en el nicho. Las apretó en puños, pero el temblor no se detuvo. «Necesito sentarme», dijo, y las palabras salieron más pequeñas de lo que pretendía. Dante asintió una vez y le ofreció su brazo. Fue un gesto anticuado, casi cortés, y ella lo tomó sin pensar, su mano descansando sobre el sólido músculo de su antebrazo. La condujo lejos del centro del salón, pasando junto a los grupos de curiosos hacia un pasillo tranquilo que corría a lo largo de la parte trasera del hotel. El ruido de la gala se desvaneció con cada paso, reemplazado por el suave sonido de sus pasos sobre el suelo de mármol y el zumbido distante de la ciudad más allá de las ventanas. Se detuvo ante una puerta al final del pasillo, sacó una llave del bolsillo de su chaqueta y la abrió para revelar una suite privada. Era más pequeña de lo que esperaba, amueblada con una sala de estar y un escritorio claramente destinados a negocios tranquilos en lugar de estancias nocturnas. Una sola lámpara ardía en la mesa auxiliar, arrojando una luz cálida sobre las paredes de color crema. Él le hizo un gesto para que entrara, y ella lo hizo. Sus piernas la llevaron a la silla más cercana antes de que pudiera pensar si debía aceptar su hospitalidad. Se sentó pesadamente, la adrenalina drenando de su cuerpo y dejando atrás un agotamiento profundo que hizo que sus párpados pesaran. Dante cerró la puerta detrás de ellos y se dirigió a un pequeño gabinete del que sacó un vaso de agua y una bolsa de hielo envuelta en un paño de lino. Le entregó ambos sin una palabra. Ella tomó el agua primero, bebiendo la mitad en 3 largos tragos. Luego presionó la bolsa de hielo en su muñeca. El frío mordió su piel y miró hacia abajo para ver las marcas que los dedos de Julian habían dejado, rojas y furiosas, que ya comenzaban a amoratarse en los bordes. Las miró fijamente por un largo momento, estas pequeñas piezas de evidencia de que la última hora había sido real, de que realmente había hecho lo que hizo. «Vendrá por mí», dijo sin levantar la vista. «No dejará pasar esto. Encontrará una manera de hacerme pagar por lo que hice». Dante no se sentó. Se quedó junto a la ventana, su silueta enmarcada contra las luces de la ciudad de abajo, y su voz cuando habló fue tranquila, mesurada. «No te tocará». Ella soltó una risa que era mitad sollozo. «No lo conoces. Tiene dinero, conexiones. Conoce gente que... Sé exactamente quién es». Dante se apartó de la ventana y a la luz de la lámpara, su rostro era todo ángulos agudos y sombras. Julian Thorne, gestor de fondos de cobertura con gusto por las inversiones de alto riesgo y talento para encontrar palancas, ha estado dirigiendo una operación de lavado de dinero a través de sus cuentas en el extranjero durante 3 años, usando una empresa fantasma que cree que nadie ha rastreado hasta él. También le debe a un hombre llamado Viktor Petrov, un socio comercial mío, la suma de $8 millones. 8 millones que Julian no tiene y no puede conseguir, por lo que estaba en esa gala esta noche, tratando de hacer nuevos amigos que pudieran rescatarlo. Vivian lo miró fijamente. La bolsa de hielo se había deslizado de su muñeca, olvidada. «¿Cómo sabes todo eso?» «Porque es mi negocio saberlo». Dante se alejó de la ventana y se sentó en la silla frente a ella, reclinándose con la confianza fácil de un hombre que nunca perdía el control. «Julian ha sido un problema durante un tiempo. Es imprudente, arrogante y le debe dinero a gente peligrosa. Gente que ha estado esperando que cometa un error para poder cobrar. Esta noche cometió uno». La miró entonces, y algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Cometió el error de poner sus manos en algo que llamó mi atención». El corazón de Vivian latía demasiado rápido de nuevo. Debería haber estado asustada. Estaba sola en una suite de hotel con un hombre que acababa de enterarse que estaba conectado con el crimen organizado. Un hombre que hablaba de deudas y palancas y gente peligrosa con la misma facilidad con que otros hombres hablaban del clima. Pero no estaba asustada. Era algo más,
algo que no podía nombrar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, y su voz era firme, a pesar del temblor en sus manos. Dante consideró la pregunta. Sus ojos recorrieron su rostro, no con la frialdad evaluadora que había visto en la mirada de Julian, sino con algo más cercano a la curiosidad. Estaba tratando de entenderla. Se dio cuenta, tratando de ver de qué estaba hecha. Julian tiene información, dijo finalmente. Registros de las transacciones que ha estado lavando, nombres de las personas con las que ha estado trabajando. Los guarda en una caja de seguridad en un banco privado en el centro. Necesito acceso a esa caja. ¿Y crees que yo puedo conseguirlo? Creo que sabes el código o sabes dónde lo guarda. Has estado con él durante 3 años. Has visto cosas, oído cosas. Puede que ni siquiera sepas lo que sabes, pero sabes algo que puede ayudarme. Vivian se miró las manos, las marcas en su muñeca que ahora eran de un profundo color púrpura moteado. Pensó en el estudio de Julian, en el cajón cerrado con llave de su escritorio que él pensaba que ella no conocía. Pensó en el pequeño cuaderno de cuero que lo había visto esconder allí una vez, lleno de números y nombres que no significaban nada para ella en ese momento. ¿Qué le pasará a él?, preguntó en voz baja. Cuando tengas lo que quieres. La expresión de Dante no cambió. Nos encargaremos de él. La gente a la que le debe dinero tomará lo que se le debe. Perderá sus activos, su reputación, su libertad. No tendrá tiempo para perseguir a nadie. No tendrá los recursos. No será nada. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Nada. Era lo que Julian le había prometido, con lo que la había amenazado 1000 veces. No tendría nada, dijo él. No era nada sin él. Y ahora aquí estaba este hombre, este extraño, ofreciéndole la oportunidad de devolver esa amenaza al hombre que había hecho de su vida una pesadilla viviente. ¿Y yo?, preguntó. ¿Qué me pasará a mí cuando esto termine? Dante se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y por primera vez, ella vio algo humano en su rostro. No suavidad exactamente, sino reconocimiento. Entendió lo que ella estaba preguntando. Entendió de qué tenía miedo. Serás libre, dijo él simplemente. Sin ataduras, sin deudas. Tendrás toda la protección que necesites hasta que Julian ya no sea una amenaza. Y después de eso podrás ir a donde quieras, hacer lo que quieras, empezar de nuevo. Así de simple, así de simple. Debería haberse sentido aliviada. Debería haber sentido el peso de 3 años levantándose de sus hombros. Debería haber sentido la esperanza florecer en su pecho ante la posibilidad de libertad. Pero en cambio, sintió algo más frío, algo que le oprimió el pecho y le secó la garganta. ¿Y si no quiero empezar de nuevo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y vio algo parpadear en los ojos de Dante. Sorpresa, quizás, o interés. ¿Qué quieres?, preguntó él. Ella no tenía una respuesta. No estaba segura de que alguna vez le hubieran hecho esa pregunta. Durante 3 años, sus deseos habían sido irrelevantes. Sus deseos habían sido subsumidos por los de Julian, sus necesidades desestimadas, sus sueños abandonados. Había sido vaciada pieza por pieza hasta que no fue más que un reflejo de lo que él quería que fuera. Pero ella no era nada. Había besado a un extraño en medio de un salón de baile. Había huido de un hombre que había pasado 3 años convenciéndola de que no podía huir. Había elegido, por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Y esa elección la había llevado aquí, a esta habitación, a este momento. Quiero verlo caer, dijo ella, y las palabras se sintieron como una oración. Quiero estar allí cuando lo pierda todo. Quiero que sepa que fui yo quien se lo quitó. Dante la estudió por un largo momento y luego sonrió. No fue una sonrisa amable, pero tampoco fue cruel. Fue la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar algo que no había estado buscando, algo inesperado y valioso. Eso se puede arreglar, dijo. Se puso de pie y ella se puso de pie con él, la bolsa de hielo cayendo al suelo. Extendió su mano con la palma hacia arriba, una ofrenda. Ella la miró por un momento, los dedos callosos y la muñeca fuerte, la confianza casual de un hombre que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Luego puso su mano en la de él y sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una calidez que no había esperado.
Te quedarás aquí esta noche, dijo. Mañana hablaremos de lo que sabes. Mientras tanto, nadie te encontrará, nadie te hará daño. Tienes mi palabra. Debería haber preguntado cuánto valía su palabra. Debería haber exigido garantías, seguridades, algo más sólido que la promesa de un hombre que acababa de conocer. Pero estaba cansada, tan cansada, y su mano estaba cálida alrededor de la de ella, y por primera vez en 3 años no tenía miedo de lo que traería la noche. Está bien, dijo. Él soltó su mano y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. La miró de nuevo, y a la luz de la lámpara, su rostro era indescifrable una vez más, la máscara de nuevo en su lugar. Descansa un poco, Vivian, dijo. Estás a salvo. Se fue y la puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Vivian se quedó sola en el centro de la habitación, su mano todavía hormigueando donde habían estado sus dedos. Miró su reflejo en la ventana oscura, a la mujer del vestido esmeralda, con los ojos vacíos y la muñeca magullada, y no se reconoció. Pero por primera vez en 3 años, pensó que podría querer hacerlo. La finca se encontraba detrás de unas verjas de hierro forjado que se elevaban 12 pies de altura. Sus barrotes terminaban en puntas que atrapaban la luz de la mañana como hileras de dientes de plata. Vivian las vio cerrarse detrás del sedán negro que la había traído hasta aquí. El metal chirrió al juntarse con un sonido que se sintió final, irrevocable. Había estado en el coche durante 45 minutos, conducida por un hombre que no había dicho una sola palabra más allá de confirmar su nombre. Y ahora estaba de pie en el camino de grava de una casa que parecía menos una residencia y más una fortaleza. Diseñada por alguien que había aprendido por dura experiencia que la belleza y la seguridad no eran mutuamente excluyentes. La casa en sí era antigua, construida con piedra que se había desgastado hasta un gris suave. Tenía ventanas arqueadas y un techo de pizarra que se inclinaba hacia las chimeneas en cada extremo. La hiedra trepaba por una pared espesa y verde, suavizando las líneas de la arquitectura. Podría haber sido una mansión de campo, una reliquia de una era más elegante, si no fuera por las cámaras montadas en cada esquina, y por los hombres con chaquetas oscuras que se movían por los terrenos con la vigilancia pausada de lobos patrullando un territorio. No la miraban fijamente, pero ella sentía su atención de todos modos. Un bajo zumbido de conciencia que le decía que estaba siendo observada desde todos los ángulos. Dante la esperaba en los escalones de la entrada. Se había cambiado el esmoquín que había usado la noche anterior por un suéter oscuro y pantalones que parecían caros pero discretos. Sin la ropa formal, sin el salón de baile y la multitud y el calor desesperado del beso, se veía diferente. Quizás más viejo, pero también más sólido, más real. El hombre que le había susurrado, "Ahora eres mía", al oído era una figura de un sueño febril. El hombre que estaba ante ella, ahora era simplemente un hombre, de hombros anchos y sienes plateadas, observándola salir del coche con una expresión que no pudo leer. «Viniste», dijo, y había algo en su voz que podría haber sido sorpresa. «Dijiste que estaría a salvo aquí», respondió ella. No había traído nada consigo. Su bolso de mano todavía estaba en su mano, conteniendo nada más que su teléfono y un lápiz labial. El vestido que había usado en la gala era lo único que poseía en ese momento. Y sintió su insuficiencia agudamente, de pie en la grava con su ropa de noche, mientras el sol de la mañana se alzaba detrás de ella. Dante bajó los escalones y se quitó la chaqueta en un solo movimiento fluido, poniéndosela sobre los hombros antes de que ella pudiera protestar. La tela estaba cálida por su cuerpo, y olía a cedro y humo, y ella la apretó más a su alrededor sin querer. «Tendrás ropa», dijo, ya girándose hacia la casa. «Cualquier cosa que necesites, Marco se encargará». Lo siguió por los escalones y a través de la puerta principal, y el interior de la casa no se parecía en nada a lo que había esperado. Se había imaginado algo oscuro, opresivo, lleno de los adornos de la riqueza y la violencia. En cambio, se encontró en un amplio vestíbulo con suelos de piedra pálida y paredes colgadas con cuadros que parecían antiguos, valiosos, elegidos por alguien con ojo para el color y la luz. Una amplia escalera se curvaba hacia una galería en el segundo piso,
y a través de una puerta arqueada a su izquierda, pudo ver una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo. El aire olía a cera de limón y papel viejo, y el silencio no era el silencio del vacío, sino el silencio de un espacio que se mantenía cuidadosa y deliberadamente. Por aquí, dijo Dante, y ella lo siguió a través del vestíbulo y por un largo pasillo, sus tacones resonando en la piedra. Caminaba con la facilidad de un hombre que había recorrido esos pasillos 1000 veces. Su paso era pausado, sus manos en los bolsillos. No miró hacia atrás para ver si lo seguía. No lo necesitaba. Se detuvo ante una puerta al final del pasillo y la abrió, revelando una suite que era más grande que todo su apartamento antes de Julian. Las paredes eran de color crema, los muebles de madera oscura y lino pálido, y una ventana en la pared del fondo daba a unos jardines que se extendían hacia una línea de árboles en la distancia. Una chimenea fría se alzaba contra una pared, y junto a ella, una puerta conducía a lo que supuso era un baño. Era hermoso, impersonal y completamente desprovisto de cualquier cosa que pudiera sugerir que debía quedarse. «Tu habitación», dijo Dante, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Hay un baño por allí y un armario que debería tener algunas cosas básicas para esta tarde. Si necesitas algo más, hay un teléfono en la mesita de noche. El número de marco está programado». Caminó hacia la ventana y miró los jardines, los setos, los parterres de flores y el camino de piedra que serpenteaba hacia un pequeño edificio en el extremo más alejado. Un invernadero quizás, o un estudio. Era difícil de decir desde esa distancia. «¿Soy una prisionera aquí?», preguntó, y se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Detrás de ella, oyó a Dante exhalar. Cuando habló, su voz era más baja, más tranquila. «Estás protegida. Hay una diferencia». Se volvió para mirarlo. Él no había cruzado el umbral de la habitación, de pie en la puerta como si hubiera una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Sus manos todavía estaban en sus bolsillos, su postura relajada, pero había una tensión en su mandíbula que desmentía su actitud casual. «¿Cuál es la diferencia?», preguntó ella. Él consideró la pregunta por un momento. «Un prisionero no tiene opciones. Tú tienes opciones. Puedes salir de esta habitación cuando quieras. Puedes caminar por la casa, los terrenos. Puedes llamar a quien quieras en el teléfono que te di, aunque te aconsejaría no usar tu número antiguo. Julian tiene formas de rastrearlo. ¿Y si quiero salir de la finca?». Su expresión no cambió. «Entonces Marco o uno de sus hombres te llevará. No irás sola. No hasta que Julian ya no sea una amenaza». Ella asintió lentamente. Era más libertad de la que había esperado y menos de la que podría haber deseado. Pero no era ingenua. Había hecho un trato con un hombre peligroso, y los hombres peligrosos no ofrecían libertad sin ataduras. La pregunta no era si había ataduras, sino a qué estaban atadas. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó. Dante se apoyó en el marco de la puerta, y por primera vez desde que lo conoció, pareció casi humano. La máscara se deslizó solo por un momento, revelando algo que podría haber sido cansancio debajo. «Ahora descansas», dijo. «Comes algo. Recuerdas que ya no estás en su casa, que nadie aquí te va a hacer daño. Y cuando estés lista, hablamos de lo que sabes. La caja de seguridad, los nombres que Julian mencionó, cualquier cosa que hayas visto u oído que pueda ayudarnos a terminar esto». «Nosotros», repitió ella, y algo en su pecho se apretó ante la palabra. Los ojos de Dante se encontraron con los de ella, y por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado, pesado con cosas que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. «Descansa un poco, Vivien», dijo finalmente, y se apartó del marco de la puerta. «Haré que alguien te traiga el desayuno». Se fue antes de que ella pudiera responder, y ella se quedó sola en el centro de la habitación, el silencio asentándose a su alrededor como una segunda piel. Caminó hacia la puerta y la cerró, su mano deteniéndose en el pomo por un momento antes de girar la cerradura. El mecanismo hizo clic en su lugar con un sonido que era a la vez tranquilizador y condenatorio. Estaba a salvo aquí dentro, pero también estaba contenida. Pasó la mañana explorando la habitación, abriendo cajones y armarios,
probando la presión del agua en la ducha, de pie junto a la ventana y observando los terrenos en busca de cualquier señal de movimiento. Una mujer vino con el desayuno a las 9, fruta fresca, pasteles, un café fuerte, oscuro y perfecto. Y una pila de ropa apareció en el armario una hora después. Vaqueros, suéteres y ropa interior de su talla exacta, como si alguien hubiera conocido sus medidas desde siempre. No preguntó cómo. Estaba aprendiendo que preguntas como esa tenían respuestas que probablemente no quería oír. A mediodía, las paredes de la habitación habían comenzado a cerrarse. Solo había dormido unas pocas horas la noche anterior. Su cuerpo demasiado tenso para descansar. Su mente demasiado llena de los eventos de la gala, el viaje a través de las puertas y la forma en que Dante la había mirado cuando preguntó si era una prisionera. Necesitaba moverse, caminar, sentir el sol en su rostro y recordarse a sí misma que todavía estaba viva, todavía aquí, todavía ella misma. Salió de la habitación y se dirigió por el pasillo hasta el vestíbulo y luego afuera por la puerta principal. Nadie la detuvo. Los hombres con chaquetas oscuras la observaban desde la distancia, pero ninguno se acercó. Bajó los escalones de la entrada, pisó el camino de grava y luego la hierba, dirigiéndose hacia los jardines que había visto desde su ventana. Los terrenos eran más grandes de lo que había esperado, extendiéndose detrás de la casa en una serie de terrazas y caminos que serpenteaban entre setos, parterres de flores y pequeños grupos de árboles. Caminó sin dirección, dejando que sus pies la llevaran a donde quisieran, y después de 10 minutos se encontró en el pequeño edificio que había visto desde su ventana. Era un invernadero, con paredes de cristal y estructura de hierro, construido al estilo de un invernadero victoriano. El cristal era viejo, ondulado en algunos lugares, y el hierro había sido pintado de blanco, pero se estaba desconchando en algunos puntos, revelando óxido debajo. Empujó la puerta, esperando encontrarla cerrada, pero se abrió fácilmente y entró. El espacio estaba abandonado. Eso fue lo primero que notó. Había maceteros a lo largo de las paredes, ahora vacíos, llenos de nada más que tierra seca y hojas muertas. Una mesa de trabajo estaba contra una pared, cubierta de polvo. El aire era frío y quieto, y la única luz provenía del cristal de arriba, filtrándose a través de la suciedad que se había acumulado en los paneles. Pero había algo en él que le oprimió el pecho, algo que la hizo pararse en el centro del espacio y girar en un círculo lento, absorbiéndolo todo. No había pintado en 2 años. Julian no lo había prohibido. Exactamente. Simplemente lo había hecho imposible. Su estudio había sido reutilizado como gimnasio en casa. Sus materiales habían sido trasladados a un almacén del que ya no tenía la llave. Cuando mencionó que quería volver a trabajar, él sonrió y dijo que el arte era para personas que tenían algo que demostrar, y ella ya había demostrado todo lo que necesitaba al conseguirlo a él. Era una broma, dijo. ¿Por qué era tan sensible? Pero de pie en este invernadero olvidado, con sus bancos polvorientos y maceteros vacíos, y una luz que caía como miel a través del viejo cristal, sintió algo removerse en su pecho que había creído muerto. Un hambre, una necesidad, el deseo de crear algo, de hacer algo que fuera suyo, de dejar una marca en el mundo que no fuera la huella de la mano de Julian en su piel. No supo cuánto tiempo estuvo allí, el tiempo suficiente para que el sol se moviera por el suelo, para que las sombras se alargaran y profundizaran, el tiempo suficiente para no oír los pasos detrás de ella hasta que una voz habló desde la puerta. Me preguntaba dónde te habías metido. Se giró. Dante estaba en la puerta del invernadero, su silueta enmarcada contra la luz de la tarde. Se había cambiado de nuevo. O quizás simplemente se había quitado la chaqueta y tenía las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos que estaban llenos de músculos y marcados con las pálidas líneas de viejas cicatrices. Estaba caminando, dijo ella. Encontré este lugar. Él entró en el invernadero y sus ojos recorrieron el espacio con una expresión que ella no pudo leer. Arrepentimiento quizás, o recuerdo. Era de mi esposa, dijo en voz baja.
Solía cultivar orquídeas. Tenía un don para ello. Cosas florecían para ella que nadie más podía hacer florecer. Vivian no supo qué decir. No sabía que había una esposa. No sabía que había un pasado que vivía en este espacio. Que el polvo y las hojas muertas no eran simplemente negligencia, sino una especie de luto. Es hermoso, dijo finalmente, porque lo era, de la manera en que todas las cosas abandonadas son hermosas. Había una poesía en la decadencia, una especie de gracia en el lento retorno de lo hecho por el hombre al mundo natural. Dante la miró entonces, y algo en su expresión cambió. La vio, se dio cuenta ella. No a la mujer del vestido esmeralda, no a la posesión de Julian, no a la criatura desesperada que lo había besado en medio de un salón de baile. La vio a ella, de pie en el invernador de su esposa, mirando los maceteros vacíos y los bancos polvorientos y viendo no pérdida, sino posibilidad. Pintas, dijo él. No fue una pregunta, casi mintió. El reflejo fue automático, un mecanismo de supervivencia que había desarrollado durante 3 años. Negar, desviar, desaparecer. Pero estaba cansada de desaparecer. Solía hacerlo, dijo. Antes. Él asintió lentamente y luego hizo algo que ella no esperaba. Caminó hacia la mesa de trabajo, pasó los dedos por la superficie polvorienta y la miró de nuevo. Este espacio no le sirve a nadie vacío, dijo él. Si quieres usarlo, es tuyo. Ella lo miró fijamente. No tengo materiales, no tengo nada. Eso se puede arreglar. Era la segunda vez que le decía eso. Eso se puede arreglar. Como si sus deseos no fueran obstáculos que gestionar, sino problemas que resolver. Como si se le permitiera desear cosas. ¿Por qué?, preguntó, y la palabra salió más dura de lo que pretendía. ¿Por qué haces esto? La habitación, la ropa, la protección, ahora esto. ¿Qué sacas tú de esto? Dante guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz era baja, casi áspera. Te lo dije, Julian tiene información que necesito. Eres la clave para conseguirla. Eso no es todo, dijo ella. No estaba segura de por qué estaba presionando, por qué exigía respuestas que no estaba segura de querer. Pero había pasado 3 años aceptando las respuestas que le daban, y ya estaba harta. Podrías haberme llevado a cualquier parte. Podrías haberme interrogado anoche, haber conseguido lo que necesitabas y haberme dejado ir. En cambio, me trajiste aquí, me diste una habitación, me estás dando un estudio. ¿Por qué? La mandíbula de Dante se tensó, y por un momento ella vio algo parpadear en sus ojos que no pudo nombrar. Ira, quizás, o miedo. Desapareció antes de que pudiera identificarlo, reemplazado por la máscara que estaba empezando a reconocer como su expresión por defecto. Porque sé lo que es, dijo él, estar atrapado por alguien que te dice que te ama, que te quiten tus opciones una por una hasta que olvidas que alguna vez las tuviste. Despertar un día y darte cuenta de que te has convertido en alguien que no reconoces. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas con un significado que ella no entendía del todo. Pensó en la esposa que había cultivado orquídeas, en las cicatrices de sus antebrazos, en las puertas cerradas y las cámaras y la fortaleza que parecía un hogar. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. Él negó con la cabeza, un movimiento corto y despectivo. No lo sientas, fue hace mucho tiempo. El pasado es el pasado. Pero no has cambiado este lugar, dijo ella señalando el invernador. No has dejado entrar a nadie más. Él la miró por un largo momento y luego hizo algo que la sorprendió. Sonrió. Fue algo pequeño, apenas más que una curva de sus labios, pero transformó su rostro, suavizando las líneas duras y haciéndolo parecer por un momento casi joven. Quizás sea ahora, dijo. La dejó entonces, desapareciendo de nuevo por la puerta del invernadero y hacia los jardines. Vivian se quedó sola entre el polvo y las hojas muertas y la luz que caía como miel a través del viejo cristal. Miró los maceteros vacíos, los bancos descuidados, el espacio que había estado esperando, quizás, a que alguien lo llenara. No sabía qué estaba haciendo aquí.
No sabía si podía confiar en el hombre que la había traído, o si simplemente estaba cambiando una jaula por otra, una prisión dorada por una fortaleza que llevaba el rostro de un hogar. Pero de pie en el invernadero, con la luz de la tarde calentando su piel y el fantasma de una cultivadora de orquídeas observando desde las sombras, sintió algo que no había sentido en 3 años. Se sintió ella misma. Los días en la finca comenzaron a formar un ritmo, y Vivian se encontró hundiéndose en él con una gratitud que la sorprendió. Se despertaba cada mañana con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de color crema, el silencio de la casa envolviéndola como una manta. El desayuno aparecía a la misma hora cada día, traído por una mujer llamada Elena, que sonreía pero no se quedaba. Comía sola, mirando los jardines, y luego caminaba. Caminaba por los terrenos cada mañana, trazando los mismos caminos a través de los setos y los parterres de flores, pasando por el banco de piedra bajo el viejo roble, hasta el invernadero. Los hombres con chaquetas oscuras la observaban desde la distancia, pero no se acercaban, y después de los primeros días dejó de notarlos. Eran simplemente parte del paisaje ahora, tan familiares como la hiedra en las paredes y las verjas de hierro en la entrada. El invernadero se transformó. Marco había aparecido el día después de su conversación con Dante, pidiendo una lista de materiales. Se la había dado con manos temblorosas, sin creer del todo que algo saldría de ello. Y 2 días después, una furgoneta había llegado con lienzos y pinceles y tubos de pintura en colores que solo había soñado usar. Había pasado la tarde desempacándolos, arreglándolos en la mesa de trabajo, respirando el olor a trementina y aceite de linaza, y algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Pintaba por las tardes. Había olvidado lo que se sentía, la forma en que el mundo desaparecía cuando cogía un pincel, la forma en que el tiempo se estiraba y se contraía hasta que las horas pasaban como minutos. Pintó los jardines primero, los setos y los parterres de flores, el banco de piedra bajo el roble. Luego pintó el invernadero mismo, la luz cayendo a través del viejo cristal, las sombras acumulándose en las esquinas. Pintaba sin pensar, sin planificar, dejando que sus manos se movieran donde querían, y cada lienzo se sentía como una parte de sí misma que le era devuelta. Dante no la molestaba. Lo veía en las comidas a veces, cuando estaba en la casa, pero no la buscaba. Y ella se encontró observándolo a través de la mesa del comedor con una curiosidad que no podía nombrar. Él era diferente aquí de lo que había sido en la gala. El filo frío y depredador todavía estaba allí, visible en la forma en que se movía, en la forma en que hablaba con sus hombres, en la forma en que sus ojos seguían a cada persona que entraba en una habitación. Pero había algo más debajo, algo que capturaba en destellos, un humor seco que surgía en momentos inesperados, una paciencia que parecía contradecir la violencia de su profesión, una quietud que no era vacío, sino una calma cuidadosamente mantenida. Le preguntó sobre su pintura una vez, una pregunta casual durante el desayuno que la tomó por sorpresa. Había hablado durante 10 minutos sin parar, describiendo cómo cambiaba la luz en el invernadero a diferentes horas del día, los colores que estaba mezclando, la frustración de intentar capturar algo que solo existía en su mente. Él había escuchado sin interrumpir, y cuando terminó, simplemente asintió y dijo, «Muéstrame alguna vez». No se lo había mostrado. Las pinturas eran demasiado personales, demasiado crudas, demasiado como exponer una herida que apenas comenzaba a sanar. Pero pensaba en sus palabras a menudo, dándoles vueltas en su mente como piedras pulidas por el agua. La información sobre Julian llegaba lentamente. Le contó a Dante lo que recordaba en pedazos, el recuerdo aflorando en momentos extraños, el sonido de la voz de Julian en el teléfono a altas horas de la noche, el nombre escrito en un trozo de papel que había visto antes de que él se lo metiera en el bolsillo, la llave de la caja de seguridad que vivía en el cajón cerrado con llave de su escritorio. Cada pieza de información era una pequeña traición, y cada traición se sentía como un paso hacia algo que aún no podía nombrar. Marco era quien tomaba sus declaraciones,
sentado frente a ella en la biblioteca con un cuaderno y un bolígrafo, su rostro inexpresivo. Hacía preguntas precisas, clínicas, y ella las respondía lo mejor que podía, desenterrando detalles que había enterrado años atrás. Nunca le agradecía, nunca comentaba, pero ella veía cómo su bolígrafo se movía más rápido cuando mencionaba algo nuevo, y sabía que la información era valiosa. No veía a Dante durante estas sesiones. Él siempre estaba en otro lugar, en reuniones o en llamadas, y ella se decía a sí misma que estaba aliviada. La intensidad de su atención era algo que no sabía cómo manejar. La forma en que la miraba como si pudiera ver más allá de todas sus defensas, algo que no estaba segura de querer que nadie viera. Era más fácil cuando él no estaba allí, más fácil fingir que esto era una transacción, que estaba dando información a cambio de protección, que no estaba pasando nada más entre ellos. Pero algo estaba sucediendo. Lo sentía en los silencios cargados durante la cena, en la forma en que su mirada se detenía en ella cuando pensaba que no estaba mirando, en la forma lenta y deliberada en que decía su nombre. Lo sentía en sí misma también, en la forma en que su pulso se aceleraba cuando él entraba en una habitación, en la forma en que se encontraba vistiéndose de manera diferente. Ya no para Julian, no para nadie, sino por el destello de algo en los ojos de Dante cuando la veía. Fue en el 8.º día cuando llegó la primera señal. Estaba en el invernadero trabajando en un lienzo que la había frustrado durante horas cuando Marco apareció en la puerta. Su rostro estaba tenso de una manera que no había visto antes, y sostenía una tableta en la mano. «Necesitas ver esto», dijo. Lo siguió de regreso a la casa, a través del vestíbulo y hacia la biblioteca, donde Dante estaba de pie junto a la chimenea de espaldas a la puerta. Se giró cuando ella entró, y la expresión en su rostro la hizo detenerse a mitad de paso. «¿Qué es?», preguntó ella. Él señaló la tableta que Marco sostenía. En la pantalla había una fotografía, su fotografía, tomada desde el otro lado de la calle la mañana en que había llegado a la finca. Estaba de pie frente a las puertas, con el vestido esmeralda todavía puesto, su rostro inclinado hacia las cámaras que vigilaban desde la pared. La imagen era granulada, tomada desde la distancia, pero no había duda de quién era. «Esto fue enviado al correo electrónico de Julian esta mañana», dijo Dante, junto con una nota que decía, «Está con Dante». Él no lo envió. Uno de mis hombres lo interceptó antes de que Julian pudiera verlo. Ella miró la fotografía a la mujer del vestido verde que parecía tan pequeña contra las verjas de hierro. ¿Quién la envió? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Dante tomó la tableta de Marco, lo despidió con un asentimiento y dejó el dispositivo sobre la mesa. No se sentó. Se quedó junto a la ventana, de espaldas a ella. Y cuando habló, su voz estaba controlada de una manera que le dijo que estaba todo menos tranquilo. «Alguien está vigilando la casa. Alguien que sabe quién soy yo y quién es Julian y quiere causar problemas entre nosotros. O alguien que quiere ayudar a Julian», dijo ella. Él se giró entonces, y la mirada en su rostro era algo que no había visto antes. No era ira exactamente, ni miedo, sino algo más cercano al cálculo. Estaba repasando posibilidades, eliminando variables, planeando su próximo movimiento con la misma fría precisión que aplicaba a todo. «Julian ha estado callado», dijo. «Demasiado callado. Esperaba que hiciera un movimiento para ahora, que intentara contactarte, que hiciera algún tipo de amenaza. En cambio, ha estado reuniéndose con abogados, haciendo llamadas a personas que podrían ayudarlo. Está planeando algo, y quien quiera que haya tomado esta fotografía es parte de ello». Se abrazó a sí misma, de repente fría a pesar del calor de la biblioteca. «¿Qué significa?» «Significa que nos movemos más rápido». Dante se alejó de la ventana, cruzando hacia donde ella estaba. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las líneas en las comisuras de sus ojos, la leve sombra de barba en su mandíbula. «La caja de seguridad. Dijiste que sabías dónde está la llave. En su escritorio, el cajón cerrado con llave. ¿Puedes conseguirla?» Pensó en el estudio de Julian, en el escritorio que mantenía cerrado con llave en todo momento,
en la llave que lo había visto esconder detrás de un panel suelto en la pared. Nunca la había tocado, nunca se había atrevido, pero la había visto 100 veces. Había memorizado su ubicación sin querer. Una pequeña pieza de información guardada para un momento que no sabía que llegaría. Sí, dijo, pero él estará allí, siempre está allí. Dante guardó silencio por un momento, y luego hizo algo que ella no esperaba. Extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos cerrándose alrededor de los de ella, con una calidez que se extendió por su brazo y se instaló en su pecho. No estarás sola, dijo. Estaré contigo. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que era demasiado peligroso, que Julian los vería venir, que el plan era imprudente y tonto. Pero miró su rostro, la determinación de su mandíbula y la firmeza de sus ojos, y pensó en la mujer de la fotografía, la mujer que se había parado frente a las verjas de hierro con su vestido de noche, esperando que alguien la dejara entrar. ¿Cuándo?, preguntó. Mañana por la noche. Él soltó su mano y la ausencia de su toque fue inmediata, física. Ella retrocedió, poniendo distancia entre ellos, y él la dejó. Deberías descansar, dijo. Mañana será un día largo. Ella asintió y se giró hacia la puerta, pero su voz la detuvo antes de que la alcanzara. Vivian. Ella miró hacia atrás. Él estaba de pie donde lo había dejado, con las manos en los bolsillos, su expresión indescifrable. Pero había algo en su voz que no había estado allí antes, algo que le cortó la respiración. No dejaré que te toque, dijo. Pase lo que pase mañana, lo que sea que encontremos en esa caja, no dejaré que te vuelva a hacer daño. Quería creerle. Quería dejarse caer en la seguridad de sus palabras, confiar en que el hombre que había construido una fortaleza para mantener el mundo fuera podría mantenerla a salvo del único hombre que le había enseñado que ningún lugar era seguro. Pero había confiado antes. Se había dejado creer en promesas que se convirtieron en cenizas en su boca, y no sabía si tenía la fuerza para volver a confiar. Lo sé, dijo, y no estaba segura de si estaba mintiendo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en su cama, mirando el techo, repasando el plan en su cabeza. El ático, el escritorio, la llave. Julian estaría allí o no. La información estaría en la caja o no. Había 1000 maneras en que podía salir mal, y jugó con cada una de ellas en su mente, tratando de prepararse para todas. Alrededor de la medianoche, se rindió con el sueño y se puso una bata, abriéndose paso a través de la casa oscura hacia el invernadero. Necesitaba pintar, necesitaba aquietar su mente, perderse en el color y la luz y el simple acto de hacer algo de la nada. El invernadero estaba frío por la noche. Las paredes de cristal dejaban entrar el frío del aire otoñal. No encendió las luces. La luna estaba casi llena, arrojando luz plateada a través de los paneles, y trabajó con esa luz, mezclando colores que apenas podía ver, confiando en sus manos para encontrar las formas que necesitaba. No supo cuánto tiempo había estado allí cuando oyó pasos en la grava afuera. Se congeló, su pincel suspendido sobre el lienzo, su corazón martilleando en su pecho. Pero los pasos no se acercaron al invernadero. Se detuvieron en la puerta, y un momento después se abrió y Dante entró. No llevaba chaqueta. Su camisa estaba desabrochada, su cabello desordenado, y a la luz de la luna parecía más joven, más suave, más como el hombre que vislumbraba en momentos de descuido, y menos como el jefe de la mafia que comandaba ejércitos de hombres con una palabra. «Estás despierta», dijo, y su voz era baja, más áspera de lo habitual. No podía dormir. Entró en el invernadero, sus pasos silenciosos sobre el suelo de piedra, y se detuvo junto a su lienzo. Lo miró por un largo momento, a la pintura a medio terminar que apenas era visible a la luz de la luna, y ella se sintió expuesta de una manera que no había anticipado. «Deberías habérmelo mostrado antes», dijo. «No está terminado. No necesita estar terminado». Se giró para mirarla, y a la luz plateada, sus ojos eran oscuros, indescifrables. «Es bueno. Eres buena». No supo qué decir. Los cumplidos de Julian siempre habían sido calculados,
siempre seguidos de demandas o condiciones. Pero la voz de Dante no contenía más que sinceridad, y el peso de ella presionó contra su pecho. Gracias, dijo finalmente. Permanecieron en silencio por un momento, la luz de la luna extendiéndose entre ellos, y sintió la tensión que se había estado acumulando durante días tensarse, estirándose hacia algo para lo que no estaba segura de estar lista. Debería dejarte trabajar, dijo Dante, pero no se movió. Sus ojos estaban en su rostro, trazando la línea de su mandíbula, la curva de sus labios, y sintió el calor de su mirada como un toque. Deberías, asintió ella, pero tampoco se movió. El espacio entre ellos era un aliento, un latido, una decisión esperando ser tomada. Pensó en la fotografía, en la noche siguiente, en la cara de Julian cuando la viera de nuevo. Pensó en los muros que había construido a su alrededor, la cuidadosa distancia que había mantenido desde la noche en que besó a un extraño en un salón de baile. Y pensó en la mano de Dante en la suya, el calor de su toque, la forma en que decía su nombre como si significara algo. Dio un paso adelante. Fue un movimiento pequeño, apenas nada, pero fue suficiente. La mano de Dante subió para acunar su rostro, su palma cálida contra su mejilla, y la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Si no quieres esto», dijo él, con voz ronca, «dímelo ahora». No se lo dijo. Se puso de puntillas como lo había hecho hacía 8 días en un salón de baile lleno de extraños, y lo besó. Este beso no se pareció en nada al primero. No había desesperación en él, ni miedo, ni actuación. Fue lento, deliberado, una pregunta y una respuesta a la vez. Sus brazos la rodearon, atrayéndola hacia él, y sintió la fuerza de su cuerpo, el poder controlado que mantenía a raya incluso ahora. La besó como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si no hubiera nada fuera de esta habitación, nada más que la luz de la luna y la pintura, y el ritmo tranquilo de su respiración. Cuando finalmente se separaron, su frente descansaba contra la de ella, y podía sentir el rápido latido de su corazón bajo su mano. «Mañana», dijo él, y la palabra fue una promesa. «Mañana», asintió ella. La besó una vez más, suavemente, y luego se fue, desapareciendo de nuevo en la noche, y dejándola sola en el invernadero, con la luz de la luna y la pintura a medio terminar, y el sabor de él todavía en sus labios. No durmió esa noche, pero por primera vez en años, el insomnio no nació del miedo. Nació de algo completamente diferente, algo que aún no estaba lista para nombrar. El ático era exactamente como lo recordaba. Los suelos de mármol, los candelabros, las paredes de cristal que daban a una ciudad que nunca había conocido su nombre. Se paró en la puerta del estudio de Julian. Dante era una presencia sólida detrás de ella, y sintió el peso de 3 años asentarse sobre sus hombros como un sudario. Julian no estaba allí. Marco lo había confirmado hacía una hora. Una reunión de negocios al otro lado de la ciudad, una que lo mantendría ocupado durante al menos otros 90 minutos. El momento era preciso, calculado, el tipo de operación que la gente de Dante ejecutaba sin pensar. Pero Vivian conocía a Julian, conocía sus rutinas, sus patrones, la forma en que se movía por el mundo con la confianza de un hombre que nunca había considerado que los muros que construía pudieran no resistir. Cruzó hacia el escritorio y pasó los dedos por la madera pulida, buscando el panel suelto que lo había visto usar 100 veces. Su mano lo encontró al tercer intento, la costura invisible para cualquiera que no supiera dónde mirar. Presionó y el panel se deslizó, revelando una pequeña cavidad detrás. La llave estaba allí, de latón y pesada, descansando sobre la madera oscura como una promesa, esperando ser cumplida. La cogió y el metal estaba frío contra su palma. ¿Eso es todo?, preguntó Dante desde la puerta. Se giró para mirarlo. La estaba observando con una expresión que había llegado a reconocer en los últimos días. Algo entre admiración y algo más, algo que no expresaba con palabras. «Eso es todo», dijo ella. El banco estaba en el centro, una fortaleza de mármol que atendía al tipo de riqueza que no se anunciaba.
La presencia de Dante dividió a la multitud como siempre lo hacía. La gente se apartaba sin saber muy bien por qué, y en minutos estaban de pie frente a una pared de cajas de seguridad, la llave en su mano, su corazón latiendo a un ritmo que podía sentir en su garganta. Abrió la caja ella misma. Dante no la alcanzó, no intentó quitársela. Se quedó detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, y esperó. Dentro de la caja había papeles. Los sacó uno por uno, sus manos firmes a pesar del temblor en su pecho. Extractos bancarios, registros de transacciones, un cuaderno de cuero lleno de nombres y números que no significaban nada para ella, pero que significarían todo para las personas adecuadas. En el fondo de la caja había una fotografía, su fotografía, tomada años atrás, antes de Julian, antes de todo esto. Sonreía en ella, sonreía de verdad, su rostro vuelto hacia una cámara sostenida por alguien que la había amado. La miró fijamente por un largo momento y luego cerró la caja. Se guardó la llave en el bolsillo y le entregó los papeles a Dante. «Está acabado», dijo ella. Dante la miró y algo en su rostro cambió. La máscara se deslizó solo por un momento y ella vio al hombre debajo. No al jefe de la mafia, no al depredador, no al protector. Solo un hombre de pie en una bóveda de mármol sosteniendo la clave de la destrucción de otro hombre en sus manos. «Está acabado», asintió él. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Marco tomó los papeles y el cuaderno y desapareció en un mundo de abogados e investigadores del que Vivian no preguntó. Las cuentas de Julian fueron congeladas. Sus socios lo abandonaron. La gente a la que le debía dinero vino a cobrar, y no quedaba nadie para abrir la puerta. Lo oyó todo de segunda mano, en fragmentos de conversación que no debía oír, en las expresiones de satisfacción en los rostros de los hombres de Dante. Julian Thorne, que había construido su imperio sobre secretos y palancas, había sido derribado por las mismas armas que había empuñado contra todos los que se cruzaron en su camino. Había una poesía en ello que ella apreciaba, aunque no se detuvo en ello. Detenerse era algo que había hecho demasiado en el pasado. Estaba aprendiendo a mirar hacia adelante en su lugar. Los cargos llegaron 3 semanas después. Fraude, lavado de dinero, conspiración. Los abogados de William prometieron una pelea, pero no le quedaba pelea en él. El hombre que una vez le había apretado la muñeca con tanta fuerza que le dejó un moretón, se había reducido a una fotografía en las noticias de la noche. Su rostro demacrado, sus ojos vacíos. Vio el segmento en la biblioteca, de pie junto a la silla de Dante, y no sintió nada. «¿Estás bien?», preguntó Dante cuando terminó la transmisión. Consideró la pregunta. Pensó en la mujer que había estado en la jaula dorada, que había llevado el vestido esmeralda y los pendientes de diamantes y los moretones ocultos bajo la seda. Pensó en la mujer que había besado a un extraño en un salón de baile, que había corrido sin saber a dónde iba, que se había encontrado en un invernadero con pintura en las manos y luz cayendo a través del viejo cristal. «Lo estaré», dijo ella. El invernadero estaba cálido el día que terminó la pintura. Era primavera ahora, o casi primavera, los primeros indicios de verde apareciendo en los setos, los días alargándose hacia la noche. Había estado trabajando en este lienzo durante semanas, superponiendo colores que no sabía que necesitaba, construyendo algo de la nada, de la misma manera que había estado aprendiendo a construir todo. Dio un paso atrás y lo miró. La pintura mostraba el invernadero de noche, la luz de la luna entrando a raudales a través del cristal, las sombras acumulándose en las esquinas. En el centro del lienzo, apenas visible, una figura estaba de espaldas al espectador, su rostro vuelto hacia la luz. No era un retrato, no era nadie. Eran todos los que alguna vez se habían encontrado en un lugar oscuro buscando una salida. «Es hermoso». Se giró. Dante estaba en la puerta como lo había estado tantas veces antes, pero algo era diferente ahora. El cansancio se había ido, la cuidadosa distancia que había mantenido en los primeros días. La miró de la misma manera que la había mirado esa noche en el invernadero, la noche anterior.
Todo cambió y sintió la misma atracción que había sentido entonces, la misma gravedad que los había estado atrayendo desde el momento en que lo besó en un salón de baile lleno de extraños. Está terminado, dijo ella. Él cruzó para pararse a su lado, y juntos miraron la pintura en silencio. La luz se estaba desvaneciendo, el sol se ponía en algún lugar más allá del cristal, y las sombras en la habitación se alargaban. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Era la misma pregunta que le había hecho la primera noche en la suite del hotel, cuando le había ofrecido protección a cambio de información. Su respuesta entonces había sido simple: serás libre. No había entendido lo que significaba la libertad entonces. Había pensado que era una ausencia de miedo, de dolor, de Julian, pero ahora entendía que la libertad no era una ausencia, era una presencia, era la elección de quedarse. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Dante se giró para mirarla y a la luz que se desvanecía, su rostro era todo sombras y ángulos. El mismo rostro que la había mirado a través de un salón de baile abarrotado y la había visto cuando nadie más lo hizo. Eso depende de ti, dijo él. Pensó en la fotografía en el fondo de la caja de seguridad, la mujer que había sido antes de Julian, antes de todo esto. Pensó en la mujer que era ahora, de pie en un invernadero con pintura bajo las uñas y un lienzo terminado ante ella, y un hombre a su lado que nunca le había pedido que fuera otra cosa que lo que era. Tomó su mano, sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y firmes, y sintió que el último vestigio del miedo que había llevado durante 3 años aflojaba su agarre en su pecho. «Creo que me quedaré», dijo ella. Él no sonrió. No era un hombre que sonriera fácilmente, pero algo en su rostro se suavizó. Algo que parecía alivio o gratitud o algo completamente diferente. «Bien», dijo él. Y eso fue todo. No hubo grandes declaraciones, ni promesas escritas en piedra. Solo había un invernadero lleno de luz que se desvanecía, una pintura que finalmente estaba terminada, y dos personas que habían encontrado algo que no habían estado buscando en las ruinas de todo lo que habían perdido. Se volvió hacia el lienzo y miró a la figura de pie a la luz de la luna, su rostro vuelto hacia la luz, su espalda a todo lo que había dejado atrás. No era un retrato, no era nadie. Pero mirándolo ahora, Vivian pensó que podría ser ella después de todo. Si te gustó La promesa del amanecer y quieres más historias de amor peligroso, pactos oscuros y las mujeres que lo arriesgan todo por una oportunidad de libertad, suscríbete a mi canal. Toca aquí para suscribirte y no te pierdas ningún capítulo.